Estamos con Fabián Barro Requeijo, que es el presidente de PagoTIC, que es una billetera virtual. Después vamos a hablar del producto en sí, pero vamos a hablar del personaje, porque yo estaba leyendo que estudiaste, Fabián, 4 carreras. Sí, estudié todo lo que pude, Seferino. Un gusto y gracias por recibirme en el canal. Así que estudié todo lo que pude. Soy un sobreviviente como una cucaracha cuando prende la luz, que vos Mm. vas a los pisotones. Bueno, yo soy una de esas cucarachas que corre debajo de la mesada. Y estaba leyendo que Entonces, vos tuviste una infancia muy difícil. tuve una infancia en la cual sobreviví al menos, pero sí, nací en condiciones de absoluta y extrema pobreza, al punto que gracias a los vecinos soy quien soy, porque me dieron algo más que un plato de sopa, me dieron ejemplos. Como dice Lacan, no se puede desear lo que no se conoce. Entonces pude visualizar otros modelos sociales, otros estilos de vida y poder salir de como digo, nací entre putas y contrabandistas, perdonando la expresión a los televidentes, pero es así, en un conventillo con 453 personas, eh, eh, con todo, desde narcos, contrabandistas, todo tipo de delincuentes, y en ese entorno nací gracias a la educación pública en parte, hoy soy quien soy, digamos, ¿no? Pero ¿dónde naciste? ¿Acá en Ciudad de Buenos En Aires? Capital Federal, en el barrio del Congreso, en Independencia entre Pozos y Sarandí. Independencia 1949 y en el censo del 70 ahí había 453 personas, que es donde yo tenía mis 10 añitos, 7 añitos. ¿Y cómo hiciste para salir de esa pobreza? Mira, empecé trabajando a los 9 años en un depósito que estaba al lado, que evidentemente no iban, yo ya les había pedido, no me daban laburo, y un día se levantaron, se fueron a ver un partido y dejaron un fraccionamiento de naftalina, de cientos y cientos de kilos de naftalina y fraccionarlos. Y cuando volvieron del partido estaba todo fraccionado y le dije, páguenme. Entonces Mm. me forcé el autoempleo y después siempre traté de ver cuáles eran las necesidades. Hay algo que es un cliché, que está mal, no te voy a hacer el caldo gordo. Sí, hay que hacerle el caldo gordo a la gente, hay que estar a disposición de otras personas, porque eso es lo que te hace valioso e imprescindible, digamos, ¿no? Y así de ser empleado en este mayorista, un día me mandan a hacer fotocopias. Acá hay una anécdota muy graciosa del ingenio argentino, de las listas de precios. Y en ese Mm. momento en la calle Bartolomé Mitre y Paraná había una casa que decía fotocopias en todos los idiomas. Esa casa de fotocopias tenía una fila de 1 cuadra y media y las otras casas de fotocopias no, pero la gente no sabía que fotocopiar en español era lo mismo que fotocopiar en inglés. Y cobraba más y tenía una fila de gente tremenda. Bueno, yo ahí cuando me mandan a fotocopiar la lista de precios, me acuerdo, había cobrado la semana y en vez de sacar las fotocopias que me habían pedido, me gasté todo el sueldo en fotocopia de la lista de precios. A partir de ahí, yo trabajaba media jornada en el mayorista y media jornada iba al colegio. Entonces, en el camino entre el colegio y mi casa, iba repartiendo las listas de precios, medía menos de 1,20 y decía, soy mayorista, arte y limpieza. La gente primero se moría de risa y después me terminaba comprando. Y así llegué a 16 años, evidentemente ya me autoabastecía, ganaba demasiado dinero y pensé que me iba a estrolar porque varios de mis compañeritos habían muerto en manos de la policía, otros los estaba destruyendo la droga y dije, no, mejor que me haga un mundo de esfuerzo y me metí en la construcción a trabajar de peón. Me hice empapelador y con eso pude seguir estudiando y todo lo que ejercí lo estudié al mismo tiempo. ¿Y qué estudiaste en Eh, esa época? y empecé a estudiar licenciatura en economía, que soy un economista frustrado, estudié hasta el 4 año con Fanelli y todos, pero después, y era tremendo porque el otro día mencioné en un reportaje un profesor, que lo puedo mencionar, Vicente Pérez del Padre, que cuando yo llegaba con los zapatos llenos de cal no me dejaba entrar, o que me saqué cero en principio de administración, cero. O sea, vos firmás la hoja y te sacás un uno. Bueno, yo me sacaba un cero simplemente porque venía con los zapatos llenos de cal y no importaba lo que estudiase. Y estas cosas sucedieron en Argentina. Parece tan lejanas, ¿no? Pero Claro. sucedieron. Después, bueno, en lo que fue la dictadura, en el año 82,
quise cumplir con la patria porque tenía incluso un pensamiento bastante faccioso, lo reconozco, y, y bueno, después vi cómo era la corrupción del ejército de por medio, vi cosas que no tenían que ver y me metieron en una caja durante 20 días, tuve 400 y pico de días de arresto al final, la pasé muy mal y tardé muchos años en recuperarme psicológicamente de cosas que no debía haber visto, pero que no participé. Y no pude volver a estudiar economía, y me puse a estudiar docencia, tecnicatura de comercio exterior, hice 4 profesorados docentes, uno en el Mariano Costa, educación popular en CEDEPO, educación de adultos y recreación. A los 30 y pico volví, aproveché las materias de economía y me recibí de licenciado en administración, licenciado en sistemas. Y hice otro posgrado en psicología en la UBA, la maestría en psicología social. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que fue mi recorrido de Ya, estudios. Siempre y ahora, trabajé. claro, y ahora está centrado en Pagotic. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Yo soy inversor ángel, invertí en 16 compañías, 3 fondos de gestión. Ser inversor ángel para los televidentes no tiene nada que ver con lo angelical, es una forma realmente muy abusiva de todo esto. Somos inversores de alto riesgo, digamos. Lo que hacemos es una composición, una diversificación de riesgo diferente. Uno pone o trata de analizar cuáles son las industrias que son tendencia en esta época, están emergiendo, por ejemplo, los desafíos del milenio. En función de eso se establece lo que es una hipótesis, una tesis de inversión, por así decirlo. Dice, qué sé yo, todas las empresas que tengan que ver con el envejecimiento de la población van a crecer. El tener mascotas va a crecer y haces inversiones en ese segmento con una serie más de restricciones. Por ejemplo, invertís en un estadio particular de las compañías, yo invierto en el Valle de la Muerte, después explico qué es, y tenés que hacer un mínimo de 20 inversiones. ¿Por qué? Porque la estadística es que los emprendimientos, solo un 5% son verdaderamente exitosos, otros son Walking Dead, empresas de autoempleo, y 3 de cada 4 o 5 de cada 4 de cada 5 desaparecen. Entonces, si vos invertís en 20, te garantizas que al menos la vas a pegar en una y que otras dos más o menos van a subsistir. Y tenés que ser muy cuidadoso, ¿no? Para no meter la pata con el management, con el producto, con el fit de la solución respecto al problema, pero eso es, en definitiva, el trabajo de un inversor ángel. ¿Por qué digo que invierto en el Valle de la Muerte? Las empresas, lo mismo que las personas, tenemos una psicología evolutiva, nos pasan distintas cosas en distintos tiempos. Las empresas también tienen una adolescencia, una infancia, que es la etapa del liderazgo. Esto lo escribió Greiner, que es, digamos, el Piaget, por así, empresarial, el famoso modelo de Greiner. Y las empresas nacen, generalmente los emprendedores emprenden, dicen, porque no quiero tener patrón, no quiero tener un jefe. Y todo eso sucede, piensan de que todo el mundo los va a llevar en andas o que los clientes van a ir en multitudes a contratarlo, y si un día se dan cuenta que tienen que limpiar la oficina, que atender al contador, y que resulta que el contador es su jefe, que el empleado es su jefe, que el cliente es su jefe y que el proveedor es su jefe, porque en definitiva, si el proveedor no te ayuda, vos no podés entregar calidad. Y Claro, cuando ese realismo, ese pensamiento mágico se destruye para dejar paso al pensamiento realista, es cuando yo entro en las organizaciones. Algunas veces. ¿Por qué? Porque la destrucción creativa de Schumpeter para mí es simplemente destrucción con un lindo nombre. La sociedad no puede jugar un fracaso colectivo. Y las empresas, por más de que puedan estar en ese famoso Valle de la Muerte, pueden tener un activo de plataforma, de clientes o de management. Entonces trato de identificar cuál es el activo y si la empresa necesita ser pivoteada, ayudo a ese pivoteo, pongo la plata para que se pivotee y después salgo, como ya he salido de muchas. Y si No, no, eso te quería preguntar, Fabián. ¿Ahí el aporte que haces es estrictamente de capital o aportás también tu conocimiento de no management? aporto el conocimiento. Por eso selecciono mucho. Lo que tengo es una cena, por así, una reunión mensual, donde los emprendedores, al principio semanal, después mensual, después trimestral y después las largo solas.
Pero ahí ¿Qué no viene? terminás siendo vos el jefe de los emprendedores, que era lo que querían Busco evitar. emprendedores que escuchen. No, no, porque es un proceso de delegación gratuita, como decía, pero está bien lo que decís. Lao Tse decía, ilumina todo lo que pueda, toda intervención genera dependencia. Y toda ley genera un ilegal, decía Lao Tse. Entonces, es muy bueno tu aporte, Luis. Generalmente es un proceso, una cosa es cuando se está pivoteando, por así decirlo, el pivoteo es el cambio de dirección. Hay veces que las empresas se están golpeando contra la pared y le tenés que decir, da un paso a la izquierda y ahí está la puerta y salen, ¿entendés? Entonces, Pensar fuera de la caja un poco y decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? sí, sobre todo, mira, hay varios problemas que si quieren los trabajamos en otro programa, pero hay varios problemas que generalmente las empresas cuando se crean desde un pensamiento mágico no se dan cuenta cuál es el grado de escalabilidad, si van a terminar siendo empresas de autoempleo o si en función de cómo escala, porque está el pensamiento mágico de decir, bueno, hay 10 millones, sí, pero ¿cómo vas a llegar a esos 10 millones de personas? ¿Cómo va a ser la logística eso para poder conseguirlo? ¿Cuánto vas a poder crecer? ¿Cuántos clientes vas a poder onboardear por mes? Entonces, ¿cómo se va a comportar ese crecimiento? Lo que no les expliqué del análisis de alto riesgo es que tenés que invertir en 20 compañías que pueden multiplicarse por 50 Ah, con esa inversión y que tengan ese potencial de traccionar. Para eso tienen que entender muy bien un dolor y esa solución tiene que fitear con el mercado. ¿y Eh, qué sectores has identificado en los últimos tiempos que están para invertir por la perspectiva de crecimiento? Muchos lean El desafío del milenio, todo lo que sea reciclaje, atención de la vejez, la vida de los singles, las mascotas, como dije, envejecimiento de la población. En realidad, en este momento, si quieren también, como comentario, digo, hay una guerra de asistentes. O sea, se sabe que para la población envejecida no va a haber cantidad de enfermeros suficientes, entonces lo que se piensa ya son asistentes y están funcionando. Se piensa que están funcionando asistentes virtuales con los que hablas de fútbol, hablas de modas, y también te están escaneando los signos vitales y ante cierta parametría llaman a la enfermera. Entonces, un enfermero virtual que vos tenés al lado de tu cama. En esto está trabajando el mundo. La guerra de los asistentes. Hoy tienen en WhatsApp un asistente y la guerra entre Microsoft, Google y Facebook es quién se queda con el asistente personal, que va a ser como ese pajarito que tenemos, esa vocecita que tenemos en la cabeza todos, quieren ser esa vocecita en tu cerebro estos tres jugadores, digamos, ¿no? Ah, Entonces, pensemos, porque quizás haya asistentes contables, asistentes de realidad argentina, asistentes de apuestas, hay un montón de asistentes y este es el desafío para empezar a sembrar los asistentes del futuro. Hoy entrevisté a una compañía fantástica, una startup, que tiene un asistente vocacional con inteligencia artificial. muy Analiza, te hace un interesante, test de claro. todas tus aptitudes y te dice, mira, vos deberías estudiar alguna de estas 5 carreras y encima tiene analizado los puntos de frustración o por los cuales los alumnos abandonan las distintas carreras. Y cuando identifican en tu patrón de comportamiento de aprendizaje algunos de esos patrones, tira las alertas para que haya herramientas de mitigación, entrevistas 1 a 1, coacheo, aceleración del plan o disminución de la velocidad del plan. O sea, hay oportunidades por todos lados. Y voy a hacer un curso muy corto de identificar oportunidades. Donde haya un problema, donde haya un dolor, hay una oportunidad. Mira, Ahora bien, hay oportunidades que nosotros podemos capturar y otras que no. claro. Por ejemplo, las oportunidades que sean persona dependiente son autoempleo. Las oportunidades que requieran mucho proceso de onboarding no escalan exponencialmente, con lo cual no vas a conseguir fondeo. Mejor que lo hagas, te estás haciendo una pyme, te estás haciendo un restaurante, no te estás haciendo la mega empresa. Después, donde más oportunidad hay son en soluciones B2B, no pensar en soluciones B2C. ¿Por qué? Porque las soluciones B2C estás pendiente de que mañana saque de Google, que traduzco para la gente, B2B son soluciones que de empresa a empresa. B2C es cuando haces
propuestas de usuario final, por ejemplo, WhatsApp. Pero si querés ir a WhatsApp, WhatsApp nunca encontró rentabilización hasta que sacó el WhatsApp Empresas. Y ahora que tiene el WhatsApp Empresas, están ganando fortuna. ¿Por O qué? sea que vos decís B2B sí, B2C no. B2C no estamos en el lugar del mundo ni tenemos la fuerza. Claro. B2C, por decirlo de alguna manera, es pintar el mar. Entonces tenés que tener muchos tachos de pintura para pintar el mar. Entonces, si vos haces B2C en un lugar donde, como Silicon Valley, donde podés levantar en uno de los jueves mágicos 2.000, 3.000 millones de dólares, y sí, voy a cambiar el comportamiento. La gente va a hablar por señales de humo. ¿Y por qué? Porque no voy a hacer moda. Ahora, desde la periferia del conocimiento, podemos pensar más cuestiones de nicho, no que sean transversales o across mundo. Sí podemos pensar en B2B, ¿por qué? Porque vos encontrás, decís, mira, tienen un problema las acerías para mantener la temperatura de los hornos en función de la demanda y los turnos de personal. Voy a hacer un algoritmo que simplemente optimiza el consumo energético en función de los turnos de personal y los ciclos de producción y la entrada de órdenes. Y ese algoritmo donde conseguís una siderúrgica que te compra, ya vivís de eso, Claro. de ese ahorro. Y después tenés que juntar 2, 3, 5, 7, y eso sí lo podés exportar, porque tampoco digo que terminen siendo empleados de Techín, digamos, ¿no? Pero es muy El pago fácil, TIC, es ¿cómo muy, se muy escribe eso? alcanzable. Perdón, sí. Verdad que te interrumpí. Le digo, pago TIC, ¿qué es? ¿Qué solución es? ¿Es una solución que la viste en ese sentido? Sí, es una de las empresas que nosotros invertimos. Actualmente las más importantes que me quedan, una es Pagotic y otra es Contabilium. Contabilium es un sistema contable entry level que está en 4 países, que es uno de los más usados por los vendedores por la web, es para microempresas, digamos, ¿ok? Ese ya tiene más de 10.000 usuarios y realmente creciendo exponencialmente. El fundador es Leandro Halfon. Es una de las empresas que coaché, pivoté Leandro es un genio que ya hace 7 años que no necesita nada mío. Eh, Así que, bueno, como esa, Rapiogar fue otra compañía que vendí hace un año. Y Pagotic es originalmente tenía consultora de software desde los 90. Y Pagotic era un emprendimiento más que trabajábamos para eh, un club muy aristocrático, de los más importantes del país que se te puedan ocurrir, y nos debía un año y pico de abono de sistema. Entonces hablo con el presidente, no puedo mencionarlo, eh, y me dice, Fabián, vos no entendés nada, este es un club pobre de socios ricos. Y ahí nos dimos cuenta que había una debilidad en el sector institucional Claro. de gestionar sus sistemas. E hicimos esta plataforma que después nos sorprendieron que la misma debilidad está Estaba en en todos los... lados. Estaba en todos lados. Por Claro. ejemplo, un municipio X tiene los retiros los martes. ¿Y por qué? Y yo estaba organizando un viaje y digo, bueno, paso por el municipio el martes. El miércoles, no, no, tienes el martes porque el contador viene el martes. ¿Y por qué va el martes nada más si es el secretario de Hacienda? Y porque el miércoles está en el pueblo B, el jueves está en el pueblo J. Claro. Entonces hay una debilidad estructural de los equipos financieros, administrativos y de tesorería de todo el sector institucional y de las pymes. ¿Cuántos pymes están corriendo al banco todos los días y por cubrir el banco el empresario pyme pierde 2 o 3 horas de su vida? Entonces para eso nació Pagotic. Pagotic hoy está con el emblema de la tesorería digital, que es automatizar todos los procesos de tesorería. Por ejemplo, los clubes, los 250 clubes que tenemos, muchos de ellos nos pasan todos sus compromisos, tengo que pagar tanto el sueldo, tanto el derecho de formación, tanto de esto, tanto el seguro y hasta el cable o el abono de internet. Nosotros le decimos, ok, a principio de mes, y algún día están 100 millones arriba, a veces 100 millones abajo. Cuando están abajo ponemos nosotros la plata y el del club se dedica a atender a los socios. Estoy seguro, Seferino, Luis, que ustedes están Sí. como autoridades de alguna asociación o de algún club y en vez de ir a jugar a las cartas o a la pelota,
le dicen, che, bueno, pero no pudimos pagar el cable, y terminan lo que era el espacio de felicidad, defender los espacios de felicidad de la gente, decimos, pasa a ser un espacio de estrés más y continúas laburando en el club o en la asociación. Vos dijiste que un inversor siempre tiene que estar preparado para vender, incluso por las tendencias de Internet, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que hay que entender que Internet lleva a los mercados a la comoditización y quedan oligopolios naturales. Quedaron 3 redes Ah, sociales, 3 buscadores, 3 fabricantes de pantallas, o sea, los oligopolios naturales, entre comillas, que podríamos decir, que se previenen con las barreras de entrada o salida territoriales de un país, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser una de las 3 principales empresas y somos la segunda, pero bien. O sea que el objetivo tuyo es estar entre las tres o ser la primera. entre las 3, como dicen, o sos el líder en tu categoría o te inventás una categoría en la que seas líder. Bien. Nosotros en el mercado corporativo de tesorería digital somos los líderes en términos genéricos de procesamiento de pagos y seríamos la segunda. Y como dijo el presidente de Coca-Cola, ¿quién es nuestro competidor? Todos, la leche materna, decía el presidente de Coca-Cola, porque le Ahora ocupa un parte del estómago. Entonces, esto es la lo que te pregunta. quería decir. No, he Hay que entendido tener perfectamente. cuidado de retener un emprendimiento si no vas a ser uno de los 3. Claro. O sea, sos el líder, el seguidor o el retador, pero no hay lugar para mucho más. Si tu idea es tener una empresa número 7, entendé la frase del creador de Nike que dijo, grow or die. O sea, tenés que crecer o ¿O no? morirás. Ahora, Fabián, para ir terminando la pregunta de Claudio es muy interesante. Desde tu experiencia, ¿cómo analizarías el contexto para los emprendedores? Mira, eh, tendríamos que pensarlo desde el lado del input y del output, por hacer un pensamiento sistémico básico. Del lado del input, acá tenemos muchos problemas, con lo cual es un buen input eso, porque te permite agudizar las soluciones, hacer soluciones que flotan en cualquier lado. Si flotan en esta tormenta, ningún mar calmo generó un gran marinero. Entonces, si vos generás una empresa como la nuestra, que llevamos 11 balances rentables, tengo que agregar, en Argentina, y en una industria tan competitiva como la industria de pagos, eh, es interesante la Argentina como banco de pruebas. Es interesante la Argentina desde el aporte del conocimiento, de conseguir recursos humanos preparados. La Argentina es un buscavidas, entonces tiene la formación, el ADN básico de un emprendedor. Un Claro. europeo, un taxista no cambia la rueda, entonces muy difícilmente un empleado puede ser plurifuncional. Es mucho más difícil conseguir personal para una startup en Europa que en Argentina. Entonces, desde ese lado, desde el banco, desde el entorno que es tormentoso, desde las necesidades que son infinitas y desde el recurso humano, desde el input, es genial. Desde el output, vuelvo al anterior, tenés que fijarte cuál es la masa crítica que vas a necesitar para sostener tu emprendimiento y que tenemos una limitación de mercado. Estamos en un mercado chico, en la periferia del conocimiento y del emprendedorismo a nivel internacional. Si vos encontrás dolores que sean transversales y tenés que salir a buscar guita afuera y tenés que salir a facturar afuera de manera de poder buscar capital afuera. Muy bien, Fabián Barros Requeijo, presidente de Pagotic. Muchas gracias por haber conversado. Me encantó conversar con vos. Bueno, muchas gracias, Efraín. Espero que para mí también un placer con las preguntas de Luis y Claudia.